En los próximos minutos, te invito a viajar a lo más profundo del planeta, en una expedición imposible que desafía todo lo que creemos saber sobre nuestro mundo. Descubrirás por qué este libro de Julio Verne no solo revolucionó la literatura de aventuras, sino que inspiró a generaciones de científicos, exploradores y soñadores. Prepárate para conocer al profesor Otto Lidenbrock, un científico tan brillante como terco, y a su joven sobrino Axel, quien nos mostrará que el verdadero coraje no está en no sentir miedo, sino en enfrentarlo. Una historia donde lo que está en juego no es solo la vida de los protagonistas, sino nuestra comprensión de lo que puede existir bajo nuestros pies. Hamburgo, Alemania, mayo de 1863. Si pasearas por la calle Königstraße número 19, verías una casa como cualquier otra. Pero dentro vive un hombre extraordinario, el profesor Otto Lidenbrock, mineralogista, geólogo, físico y muchas otras cosas más. Alto, delgado, con sus 50 años bien cumplidos, el profesor Lidenbrock es impaciente, obstinado e irascible cuando algo no sale como él espera. Pero también es un genio. Habla fluidamente 6 idiomas, incluido el latín, el griego antiguo y el hebreo. Sus conocimientos de ciencia superan a los de la mayoría de sus colegas en la universidad. Y, sobre todo, tiene una cualidad especial: cree que lo imposible es solo aquello que no hemos intentado con suficiente determinación. En esta casa también vive Axel, su sobrino de 19 años. Huérfano desde joven, Axel encontró en su tío no solo un tutor sino también un modelo a seguir, aunque a veces lo considere demasiado excéntrico. A diferencia del profesor, Axel es prudente, reflexivo y, admitámoslo, algo miedoso. Prefiere los libros a las aventuras y sueña con casarse algún día con Grauben, la ahijada del profesor. La vida en casa del profesor transcurre entre experimentos, colecciones de minerales y largas discusiones científicas. Excepto que este día cambiará sus vidas para siempre. Es domingo y el profesor regresa de una de sus visitas habituales a la tienda del viejo Hevelius, un anticuario judío que siempre guarda alguna curiosidad para él. Esta vez, trae bajo el brazo un viejo libro, un manuscrito islandés del siglo XII. «Axel», grita el profesor al entrar, con esa voz que hace temblar las ventanas. «Ven aquí inmediatamente». Axel, que estaba tranquilamente estudiando, salta de su asiento. «¿Qué ocurre, tío?» «Mira lo que he encontrado», exclama Lidenbrock mostrando el antiguo volumen. Una auténtica saga islandesa del siglo XII, escrita por Sturluson, el famoso autor y polímata islandés. El libro, escrito en caracteres rúnicos, parece fascinante, pero Axel no entiende por qué su tío está tan emocionado. ¿Qué tiene de especial este manuscrito? De repente, al sacudir el libro, un viejo pergamino amarillento cae al suelo. El profesor lo recoge con cuidado reverencial, como si fuera el tesoro más grande del mundo. ¿Y esto?, murmura, desplegando el pergamino. Parece un mensaje cifrado. En el pergamino hay una serie de caracteres rúnicos extraños, dispuestos en columnas. El profesor los examina con su lupa, murmurando para sí mismo. «Árni Sagnuse», exclama de repente. «¿Quién?», pregunta Axel. Árni Sagnuse, un famoso alquimista islandés del siglo XVI. Esta es su firma al final del mensaje. Tenemos en nuestras manos un manuscrito original de Sagnuse. Axel sabe que su tío admira a este alquimista, considerado en su época un hereje y un loco, pero también un genio incomprendido. Lo que no sabe es qué dice el mensaje. Está cifrado, le explica el profesor. Debemos descifrarlo inmediatamente. Sagnuse no cifraría un mensaje trivial. Debe contener algún descubrimiento extraordinario. Y así comienza una frenética carrera por descifrar el mensaje. El profesor prueba todos los códigos conocidos: sustitución simple, transposición, cifrado por desplazamiento. Nada funciona. Durante 2 días enteros, apenas come o duerme.
Su obsesión es tal que Axel empieza a preocuparse por su salud mental. Al tercer día, cuando Axel está ordenando la mesa, ocurre algo inesperado. El manuscrito cae de manera que queda al revés frente a la luz y de repente los símbolos tienen sentido. «Tío», grita Axel. El mensaje está escrito al revés. Hay que leerlo de derecha a izquierda. El profesor se abalanza sobre el pergamino y con manos temblorosas comienza a leer. Desciende al cráter del Snæfellsjökull que la sombra del Skartaris acaricia antes de las calendas de julio. Audaz viajero, y llegarás al centro de la Tierra. Lo he hecho. Armi Sagnuse. El silencio que sigue a esta revelación es absoluto. Axel mira a su tío, esperando alguna reacción, pero el profesor parece petrificado, con los ojos fijos en el pergamino. Cuando finalmente habla, su voz es apenas un susurro. El centro de la Tierra. Sagnuse llegó al centro de la Tierra. Pero tío, interviene Axel, eso es imposible. Sabemos que el interior de la Tierra está compuesto por roca fundida a temperaturas extremas. Nadie podría sobrevivir allí. El profesor lo mira como si acabara de decir la mayor tontería del mundo. «Teorías», exclama. «Todas son teorías. Nadie ha ido realmente al centro de la Tierra para comprobarlo. ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si hay pasajes, cavernas, un mundo entero bajo nuestros pies?» «Pero...». «No hay peros, Axel», interrumpe el profesor, poniéndose de pie de un salto. «Vamos a seguir los pasos de Sagnuse. Vamos a viajar al centro de la Tierra». Y así, con esa decisión impulsiva pero firme, comienza la preparación para la aventura más extraordinaria jamás emprendida. El profesor no pierde ni un minuto. Esa misma tarde saca de su biblioteca todos los libros sobre Islandia, vulcanología y geología. Estudia mapas, consultas informes, realiza cálculos. Axel, mientras tanto, intenta hacerle entrar en razón. «Tío, piénsalo bien. Si lo que dice Sagnuse fuera cierto, otros ya lo habrían intentado. ¿Por qué nadie más ha seguido sus pasos en 3 siglos? Porque el mensaje estaba cifrado, por supuesto», responde el profesor. «Y porque hace falta coraje, Axel, un coraje que pocos tienen». ¿Y qué hay de las dificultades físicas? El calor, la presión, la falta de oxígeno. Tonterías. Los volcanes son chimeneas naturales. Si hay erupciones, es porque hay cámaras de aire. Y donde hay aire, podemos sobrevivir. El profesor continúa con sus preparativos frenéticos. Calcula que deben llegar a Islandia antes de finales de junio, ya que el mensaje menciona, antes de las calendas de julio, el 1 de julio en el calendario romano. Saca el dinero de sus ahorros, compra equipos especiales, barómetros para medir la presión atmosférica, termómetros capaces de resistir altas temperaturas, cronómetros de precisión, brújulas específicas, linternas eléctricas, una novedad en aquella época, cuerdas de resistencia extraordinaria. También pide la colaboración de Hans Helke, un cazador islandés recomendado por el profesor Fridriksson de Reykjavik, con quien ha intercambiado cartas. Hans será su guía en Islandia y les acompañará en el descenso. Axel, viendo que es imposible convencer a su tío, decide acompañarle, aunque solo sea para evitar que se mate en esta locura. Además, en el fondo, una pequeña parte de él, una parte que no quiere reconocer que está intrigada. ¿Y si fuera posible? ¿Y si realmente existiera un mundo desconocido bajo nuestros pies? La noche antes de partir, Axel se despide de Grauben, su amada. Ella, sorprendentemente, no intenta detenerlo. «Volverás», le dice con confianza. «Y cuando lo hagas, serás un hombre diferente. Más fuerte, más sabio». Axel quisiera tener su fe, pero las dudas lo consumen. En sus manos, oculto en el bolsillo, tiene un pequeño retrato de ella que llevará consigo al abismo.
El viaje hasta Islandia es toda una odisea en sí mismo. Primero en tren desde Hamburgo hasta Copenhague, luego en barco hasta Reykjavik. Durante la travesía marítima, Axel sufre terriblemente el mareo, mientras el profesor aprovecha para estudiar las muestras de agua que recoge cada pocas horas. «Fascinante», exclama una tarde, examinando una gota de agua bajo su microscopio portátil. La concentración de minerales cambia a medida que nos acercamos a Islandia. Es una prueba más de la actividad volcánica submarina. Axel, verde por el mareo, apenas puede responder. «Maravilloso, tío, si me disculpas, creo que voy a...» Y sale corriendo hacia la borda. Cuando finalmente avistan la costa de Islandia, el espectáculo es sobrecogedor. Acantilados negros de basalto se alzan sobre un mar turbulento. Al fondo, el humo de varios volcanes activos dibuja columnas grises contra el cielo azul intenso. «Mira, Axel», señala el profesor. «La tierra del fuego y el hielo. ¡Qué maravilla geológica! ¡Qué laboratorio natural!». En Reykjavik son recibidos por el profesor Fridriksson, quien nos espera en su casa. Allí conocen a Hans Helke, un islandés alto y robusto, de pocas palabras pero mirada inteligente. Hans habla un poco de danés, lo que permite una comunicación básica, ya que el profesor Lidenbrock domina este idioma. Hans es el mejor guía de toda Islandia, les asegura Fridriksson. Conoce cada rincón de la isla y ha escalado el Snæfellsjökull docenas de veces. El profesor Fridriksson, aunque sorprendido por su plan, les proporciona valiosa información sobre el volcán. El Snæfellsjökull, les explica, es un estratovolcán de 1446 metros de altura, coronado por un glaciar. Ha estado inactivo durante siglos, por lo que es relativamente seguro explorarlo. Pero el interior, advierte. Nadie ha explorado realmente sus profundidades. Hay leyendas, por supuesto. Los islandeses dicen que es la entrada a Helheim, el reino de los muertos en la mitología nórdica. «¿Supersticiones?», exclama el profesor Lidenbrock con desdén. «Nosotros somos hombres de ciencia. Nos guiamos por hechos, no por mitos». El profesor Fridriksson sonríe con indulgencia. En Islandia, profesor Lidenbrock, a veces los mitos tienen más verdad de lo que parece. Al día siguiente parten hacia el volcán. El viaje a través de la isla es arduo pero fascinante. Cruzando campos de lava solidificada, géiseres que lanzan agua hirviendo al cielo, y amplias extensiones cubiertas por el musgo islandés de color verde brillante. Hans resulta ser invaluable. No solo conoce el camino más seguro, sino que también sabe dónde encontrar agua potable, cómo predecir el clima local y cómo montar campamentos seguros en este terreno traicionero. Una noche, mientras acampan bajo un cielo lleno de estrellas, Axel pregunta a Hans, con la ayuda del profesor como traductor, si cree que es posible llegar al centro de la Tierra. Hans reflexiona un momento, su rostro impasible iluminado por el fuego de la hoguera. En Islandia, responde finalmente, aprendemos que la Tierra está viva. Respira fuego por los volcanes. Llora agua por los géiseres. Tiembla cuando está enojada. Si la Tierra está viva, debe tener un corazón. Y si tiene un corazón, debe haber un camino hacia él. Esta respuesta, más poética que científica, sorprende a Axel. ¿Acaso Hans cree realmente que pueden lograrlo? El profesor, por su parte, está entusiasmado. «Exactamente», exclama. «La Tierra nos habla a través de sus fenómenos geológicos. Solo tenemos que escuchar y seguir las señales». 3 días después, llegan al pie del Snæfellsjökull. El volcán se alza majestuoso ante ellos, su cima cubierta de hielo brillando bajo el sol de medianoche. «Mañana», anuncia el profesor con solemnidad, «comienza nuestro verdadero viaje». El 25 de junio, tal como indicaba el manuscrito, esperan a que la sombra del Skartaris, un pico rocoso cercano, señale la entrada correcta entre los muchos cráteres del volcán.
Es un día de nervios, esperas y matemáticas complicadas. Allí. Grita finalmente el profesor cuando el sol alcanza cierto ángulo. La sombra señala ese cráter. Esa es nuestra entrada. Una fisura oscura, de apenas 2 metros de ancho, se abre entre las rocas. Un viento frío y húmedo sale de ella, como si el volcán exhalara lentamente. Hans, imperturbable como siempre, comienza a preparar las cuerdas y el equipo de descenso. El profesor revisa por 10ª vez sus instrumentos. Axel, por su parte, siente que el estómago se le cierra en un nudo de aprehensión. Tío intenta una última vez, todavía estamos a tiempo de reconsiderarlo. El profesor lo mira con una expresión que mezcla determinación y algo parecido al afecto. Axel, recuerda lo que dijo Goethe, el que no avanza, retrocede. No hemos venido hasta aquí para dar marcha atrás. La historia nos espera ahí abajo. Y sin más palabras, comienza el descenso. La primera parte es relativamente sencilla, un túnel volcánico casi vertical, pero con suficientes salientes para apoyarse. Las paredes, de obsidiana negra, reflejan la luz de sus linternas como espejos oscuros. Observa la formación de las rocas, Axel, exclama el profesor cada pocos minutos. Cuarzo aquí. Basalto allá. Estamos leyendo la historia geológica de la Tierra con nuestras propias manos. Axel, demasiado concentrado en no resbalar hacia el abismo, apenas puede responder. Hans, mientras tanto, desciende con la gracia de un gato, asegurando cuerdas y comprobando la estabilidad de cada apoyo. Después de horas de descenso, llegan a una caverna amplia, una especie de cámara natural dentro del volcán. Deciden acampar allí. A pesar de estar bajo tierra, la temperatura es sorprendentemente agradable, unos 10 grados centígrados. Es por la actividad geotérmica, explica el profesor. Islandia flota sobre un mar de magma poco profundo. Esa energía calienta las rocas y, por ende, las cavernas. Esa noche, mientras intentan dormir en la oscuridad casi absoluta de la caverna, Axel tiene un pensamiento aterrador. ¿Y si somos los primeros humanos en dormir aquí desde Sagnuse? ¿Y si somos los últimos? Al día siguiente, el descenso continúa. El túnel se estrecha en algunos puntos, obligándoles a arrastrarse como serpientes. En otros, se ensancha tanto que necesitan la cuerda para cruzar abismos cuyo fondo no pueden ver. El tercer día bajo tierra, ocurre el primer incidente serio. Mientras atraviesan una galería particularmente estrecha, un pequeño temblor sacude la montaña. Rocas y polvo caen a su alrededor. «No os mováis», ordena Hans. Permanecen inmóviles, apenas respirando, mientras el temblor continúa durante lo que parecen horas pero son solo segundos. Cuando finalmente cesa, descubren que el camino por el que han venido está bloqueado por un derrumbe. «Estamos atrapados», exclama Axel, sintiendo que el pánico lo invade. «No, estamos en el camino correcto», corrige el profesor. ¿No lo ves? La naturaleza misma nos empuja hacia adelante. Ya no hay vuelta atrás. Solo podemos seguir descendiendo. Y así, sin más opciones, continúan su viaje hacia lo desconocido. Después de días de descenso constante, el túnel volcánico finalmente desemboca en un vasto sistema de cavernas y galerías. Es un auténtico laberinto tridimensional, donde es fácil desorientarse. Hans, siempre precavido, marca el camino con pequeñas pilas de piedras. El profesor, por su parte, elabora un mapa detallado en su cuaderno, anotando cada bifurcación, cada cambio de dirección. A medida que avanzan, los instrumentos del profesor revelan información sorprendente. «Estamos a 25 kilómetros bajo la superficie», anuncia una mañana, consultando su barómetro. Y la temperatura, en lugar de aumentar como dictaría la teoría, se mantiene estable. Es extraordinario. La comida y el agua empiezan a escasear, pero Hans demuestra nuevamente su valía.
descubre pequeños arroyos subterráneos de agua potable y enseña a Axel a identificar ciertos hongos que, aunque no son sabrosos, son comestibles y nutritivos. Sin embargo, los peligros son constantes. En una ocasión, mientras cruzan un puente natural sobre un abismo, la estructura comienza a desmoronarse bajo sus pies. Deben correr para alcanzar el otro lado, con rocas cayendo al vacío a su espalda. En otra ocasión, se pierden durante 2 días enteros, vagando por galerías idénticas, hasta que Hans nota una corriente de aire que los guía de vuelta a la ruta principal. Axel, para su propia sorpresa, descubre que su miedo inicial está dando paso a una curiosidad genuina. A veces se adelanta para examinar formaciones cristalinas extraordinarias o para recoger muestras de minerales desconocidos que guarda cuidadosamente en los bolsillos de su chaqueta. «Estás convirtiéndote en un verdadero geólogo», observa el profesor con orgullo. Una tarde mientras examinan juntos una veta de cuarzo rosa que jamás habían visto en la superficie. Una noche, aunque bajo tierra el concepto de día y noche pierde significado, mientras descansan en una caverna especialmente amplia, el profesor comparte sus reflexiones. «¿Sabes, Axel? Cuando era niño, mi padre me contaba historias sobre un mundo en el centro de la Tierra. Un mundo con su propio sol, sus propios océanos, sus propias formas de vida. Entonces lo creía un cuento para dormir. Ahora ya no estoy tan seguro». «¿Crees que realmente existe tal mundo?», pregunta Axel. La ciencia nos enseña a ser escépticos, pero también a mantener la mente abierta ante lo desconocido. Hemos visto cosas aquí abajo que contradicen nuestras teorías. ¿Quién sabe qué más nos espera? Al día siguiente, tras casi 2 semanas bajo tierra, ocurre algo extraordinario. El túnel por el que avanzan termina abruptamente en un acantilado. Pero lo que ven ante ellos los deja sin aliento. Una caverna inmensa, tan grande que sus linternas no iluminan el techo ni las paredes opuestas. Y abajo, a unos 100 metros de profundidad, un vasto océano subterráneo, cuyas aguas negras brillan bajo la luz de sus lámparas. «El mar de Lidenbrock», murmura el profesor, bautizando el descubrimiento con su propio nombre, como era costumbre entre los exploradores de la época. Pero lo más sorprendente no es el mar en sí, sino lo que ven en el cielo de la caverna, una especie de aurora boreal subterránea, una luz difusa que parece provenir de la propia roca, iluminando débilmente todo el espacio. «Electricidad estática», exclama el profesor con entusiasmo. La interacción de minerales y humedad genera un campo electromagnético que produce este fenómeno luminoso. «Maravilloso». Hans, con su pragmatismo habitual, ya está examinando el acantilado, buscando una ruta de descenso. La encuentra en forma de una cornisa natural que zigzaguea hacia abajo, estrecha pero transitable. El descenso es peligroso. En un momento dado, Axel resbala y queda colgando sobre el abismo, sostenido solo por la cuerda que lo une a Hans. El islandés, con una fuerza impresionante, lo iza de nuevo a la seguridad. «Tak», te agradece Axel en danés, una de las pocas palabras que ha aprendido. Hans simplemente asiente y continúa el descenso. Cuando finalmente llegan a la orilla del mar subterráneo, una nueva serie de desafíos los espera. ¿Cómo cruzar este océano? El profesor está convencido de que deben seguir adelante, que Saknussemm encontró una manera de atravesarlo. Tras explorar la costa durante días, descubren restos de madera petrificada, perfecta para construir una balsa. Hans, que resulta ser tan buen carpintero como guía, dirige la construcción. Mientras trabajan, Axel hace un descubrimiento asombroso. En una pequeña laguna cercana, encuentra fósiles vivientes, peces y crustáceos de especies extinguidas en la superficie hace millones de años. «Tío, mira esto», llama emocionado, mostrándole un pez de aspecto prehistórico que ha atrapado con sus manos. Es un celagant. Se suponía que se extinguieron en el período Cretácico. El profesor examina la criatura con ojos desorbitados. «No solo eso, Axel.
Este ejemplar es idéntico a los fósiles que hemos estudiado, pero mucho más grande. La falta de depredadores y el aislamiento evolutivo les ha permitido crecer hasta tamaños inimaginables. Esto plantea una pregunta inquietante: si estos peces pequeños han crecido tanto, ¿qué hay de criaturas más grandes? ¿Qué otros supervivientes prehistóricos pueden acechar en las profundidades de este mar? Cuando la balsa está terminada, comienzan su travesía. El profesor ha improvisado una vela con sus abrigos y Hans ha tallado remos rudimentarios. Con la ayuda de una brújula especial, diseñada para funcionar incluso en estas condiciones extremas, ponen rumbo hacia lo que creen es el sur. El viaje por el mar subterráneo es una experiencia surreal. Sin estrellas ni sol que guíen su camino, con solo la débil aurora electromagnética como iluminación, navegan a través de aguas negras como la tinta. Un día, o noche, es imposible saberlo, mientras Axel hace guardia y los demás duermen, ocurre un encuentro terrorífico. Dos enormes criaturas marinas emergen a unos 100 metros de la balsa. Una parece ser un plesiosauro, con su largo cuello serpenteante, y la otra se asemeja a un mosasaurio, un reptil marino depredador del tamaño de una ballena. Axel, paralizado por el miedo, observa cómo las dos bestias prehistóricas entablan un combate mortal. El agua se agita violentamente a su alrededor, amenazando con volcar la balsa. El ruido despierta a Hans y al profesor, que contemplan la escena con una mezcla de terror y asombro científico. Registro visual de especies extinguidas hace 65 millones de años. Grita el profesor por encima del estruendo, tomando notas frenéticamente en su cuaderno. Es el descubrimiento paleontológico del siglo. Hans, más preocupado por su supervivencia inmediata que por la ciencia, maniobra hábilmente la balsa para alejarla del peligro. Cuando finalmente las bestias se sumergen nuevamente, llevándose su batalla a las profundidades, los tres hombres quedan en silencio, procesando lo que acaban de presenciar. Ahora entiendo por qué Sagnussen no fue muy específico en sus relatos, murmura Axel. Nadie le habría creído. Después de lo que parecen ser semanas en el mar, su sistema de medición del tiempo se ha vuelto cada vez menos preciso. Avistan tierra. Una playa de arena negra, resplandeciente con pequeños cristales de mica, se extiende ante ellos. Han cruzado el mar de Lidenbrock. Lo que descubren más allá de la playa desafía toda comprensión. Una vasta selva de hongos gigantes, algunos tan altos como árboles, se extiende hasta donde alcanza la vista. Entre ellos crecen helechos enormes, similares a los que dominaban la Tierra durante el período carbonífero, hace 300 millones de años. Es como viajar en el tiempo, susurra Axel, maravillado, mientras toca el tronco esponjoso de un hongo de 10 metros de altura. El aire aquí es diferente, más húmedo y rico en oxígeno, lo que explica el gigantismo de la flora. Hans, siempre práctico, identifica rápidamente cuáles de estos hongos son comestibles, asegurando así su alimentación durante esta etapa del viaje. Mientras avanzan por este bosque prehistórico, hacen otro descubrimiento que les hiela la sangre: huesos. Huesos enormes, dispersos por el suelo, algunos aún articulados formando esqueletos parciales. Mamuts, identifica al profesor, examinando un colmillo curvado más alto que él. O más bien, una especie de proboscideo primitivo, quizás un ancestro del mamut. ¿Qué los mató? Pregunta Axel, repentinamente nervioso. El profesor examina las marcas en los huesos. Depredadores. Grandes depredadores. Como respondiendo a su observación, un rugido distante resuena a través del bosque de hongos. Es un sonido que no pertenece a ninguna criatura conocida en la superficie, un híbrido entre el rugido de un león y el bramido de un cocodrilo. Hans desenfunda inmediatamente el rifle que ha llevado todo el viaje y que milagrosamente aún funciona. El profesor y Axel se acercan instintivamente a él, formando un círculo defensivo. El rugido hace que todos se congelen en el sitio. Una sombra masiva se mueve entre los hongos gigantes a lo lejos. El sudor frío recorre la espalda de Axel mientras sus ojos intentan penetrar la densa vegetación,
«Yo, se muevan», susurra Hans, levantando lentamente su rifle. La sombra desaparece, pero la sensación de ser acechados permanece, clavada en sus nucas como un cuchillo helado. Debemos encontrar refugio. Ahora. La voz de Hans no admite discusión. ¿Por qué la prisa?, pregunta Axel, intentando controlar el temblor en su voz. Hans señala hacia el cielo de la caverna. La luminiscencia sobrenatural está disminuyendo gradualmente, sumiendo partes del bosque en una oscuridad impenetrable. El profesor jadea asombrado. El campo electromagnético está pulsando en ciclos. Un día y una noche subterráneos. Lo que significa que las criaturas nocturnas pronto saldrán de caza, completa Hans, cargando una bala en la recámara de su rifle. Encuentran refugio en el interior hueco de un hongo gigante caído. Mientras Hans monta guardia, el profesor actualiza su diario con los increíbles descubrimientos del día. Axel, por su parte, contempla el medallón con el retrato de Grauben, preguntándose si algún día podrá contarle todo lo que ha visto. ¿Crees que lograremos regresar, tío?, pregunta en voz baja. El profesor levanta la mirada de su cuaderno. La ciencia no se trata solo de descubrir lo desconocido, Axel, sino de compartirlo con el mundo. Saknussemm regresó. Nosotros también lo haremos. Sobrevivieron la noche. Apenas. Los sonidos que escucharon desde su refugio en el hongo hueco helarían la sangre del explorador más intrépido. Aullidos inhumanos, chillidos metálicos y el inconfundible sonido de garras masivas rasgando la vegetación. Ya entiendo por qué nadie ha regresado de estas profundidades, murmura Axel mientras se aventuran fuera al amanecer. Mientras inspeccionan los alrededores, Hans se detiene abruptamente. Su mano, normalmente firme como una roca, tiembla al señalar algo. Talladas en la base de un hongo petrificado, 3 letras que brillan con una sustancia fosforescente, AS. Arne Saknussemm. El grito del profesor resuena por toda la caverna. Sus ojos brillan con una intensidad febril. No solo estuvo aquí, sino que dejó señales para quienes lo siguieran. Estamos en el camino correcto. Siguiendo estas marcas, que aparecen cada cierto trecho como migas de pan en un cuento de hadas, avanzan más profundamente en la selva prehistórica. Los sonidos a su alrededor cambian, chirridos de insectos gigantes, el batir de alas membranosas en la distancia, y ocasionalmente, ese rugido inquietante que escucharon el primer día. Durante su travesía, son testigos de maravillas biológicas que desafían toda clasificación conocida. Una bandada de pterodáctilos volando entre las columnas de roca. Un rebaño de lo que parecen ser mastodontes en miniatura bebiendo de un estanque cristalino. Insectos del tamaño de gatos caminando sobre las paredes verticales de la caverna. Es un ecosistema completo, aislado del mundo exterior durante millones de años, murmura el profesor, mientras observa a través de sus binoculares. La evolución ha seguido un camino completamente diferente aquí abajo. El rastro de Saknussemm los conduce finalmente a un desfiladero estrecho. Al otro lado, algo brilla con un resplandor antinatural. El desfiladero termina bruscamente en un precipicio. Lo que ven al otro lado arranca un grito colectivo de asombro. Una metrópolis colosal se extiende hasta donde alcanza la vista. Construida con un cristal desconocido que parece absorber y amplificar la luz electromagnética, la ciudad resplandece con colores imposibles. Torres retorcidas que desafían la gravedad se elevan cientos de metros. Puentes arqueados conectan edificios suspendidos sobre abismos. Cúpulas facetadas como diamantes coronan templos ciclópeos. Dios mío. La voz de Axel es apenas audible. La cámara de fotos tiembla en las manos del profesor mientras intenta capturar lo incapturable. No puede ser obra humana, balbucea. Esto desafía todo lo que creemos saber sobre la prehistoria. Hans, por primera vez desde que comenzó la expedición, muestra una emoción genuina. Asombro puro. El profesor se acerca a un mural tallado en la pared.
Sus dedos recorren símbolos que parecen cambiar y moverse bajo su tacto. No son jeroglíficos, ni cuneiforme, ni ningún sistema de escritura conocido, murmura. Pero mira estas figuras. Las imágenes muestran seres bípedos pero claramente no humanos. Cráneos alargados. Ojos desproporcionadamente grandes. 6 dedos en cada extremidad. ¿Quién construyó esto? O debería preguntar, ¿qué construyó esto? Exploran las ruinas con reverencia y temor. En lo que parece haber sido un templo o centro ceremonial, encuentran una estatua inquietante. Una figura humanoide pero con rasgos que sugieren una adaptación a la vida subterránea. Ojos desproporcionadamente grandes, piel translúcida tallada en alabastro, y manos con 6 dedos. Una civilización subterránea, murmura el profesor. Quizás descendientes de supervivientes de algún cataclismo en la superficie, o tal vez, evolucionaron aquí independientemente. En el centro del templo, un nuevo descubrimiento, las iniciales AS, talladas junto a una flecha que apunta hacia abajo, a una abertura en el suelo. Saknussemm continuó su viaje, dice el profesor. Y nosotros también. El túnel desciende en una espiral interminable. Con cada giro, las paredes cambian, primero roca, luego un material cristalino desconocido, finalmente un metal iridiscente que parece absorber la luz. La brújula enloquece, girando sin control. Los termómetros registran temperaturas imposibles, alternan entre calor extremo y un frío inexplicable. Estamos cruzando algún tipo de barrera, grita el profesor por encima del rugido creciente que parece provenir de todas partes. La física convencional ya no aplica aquí. El túnel termina tan abruptamente que casi caen al vacío. Se detienen al borde de un precipicio. Lo que ven ante ellos desafía toda comprensión humana. No es magma. No es fuego. No es materia como la conocemos. Es un océano de energía pura que se extiende infinitamente. Su superficie ondula con patrones fractales hipnóticos. Colores que el ojo humano nunca había contemplado danzan y fluyen. La energía pulsa como un corazón gigantesco. El núcleo, susurra el profesor con voz quebrada. Pero no es sólido ni líquido, es consciente. En el centro de este océano primordial, flota una isla de obsidiana perfectamente circular. Y sobre ella, algo que emite un resplandor azul que corta la sinfonía de rojos y dorados como un faro en la noche más oscura. El núcleo, susurra el profesor. Pero no es como pensábamos. No es sólido ni líquido, es algo más. Hans señala algo en la isla, una figura humana, de pie junto al resplandor azul. Imposible, murmura Axel. Nadie podría sobrevivir ahí. Pero cuando la figura se gira, reconocen el rostro barbado y los ojos penetrantes de los retratos históricos. Arne Saknussemm. O al menos, algo que lleva su apariencia. La figura les hace un gesto, invitándolos a cruzar. No puede ser él, dice Axel. Han pasado 300 años. El tiempo, responde el profesor con voz trémula. El tiempo fluye diferente aquí abajo, cerca del núcleo. La teoría de la relatividad que Einstein apenas está formulando. Saknussemm la descubrió empíricamente. La figura continúa gesticulando. Parece urgente. Debemos cruzar, decide el profesor. ¿Qué no? Pregunta Axel, señalando el océano de magma. Hans, silencioso como siempre, señala hacia abajo. En la base del precipicio donde se encuentran, una pequeña embarcación cristalina, similar al material de la ciudad en ruinas, flota sobre el magma sin consumirse. La decisión está ante ellos. Cruzar hacia lo desconocido o dar media vuelta. Tío, dice Axel finalmente. Hemos llegado más lejos que ningún ser humano. Hemos visto maravillas que nadie creería. Tenemos suficientes descubrimientos para revolucionar la ciencia. No necesitamos arriesgar más.
El profesor mira hacia la isla, hacia la figura que espera. Su expresión oscila entre el anhelo científico y la responsabilidad hacia su sobrino y su guía. Tienes razón, Axel admite finalmente. Nuestra misión era confirmar el viaje de Sadnussehm, y lo hemos logrado. Ahora nuestra responsabilidad es regresar y compartir nuestros descubrimientos. La figura en la isla parece entender su decisión. Hace un gesto de despedida y señala hacia un túnel lateral que no habían notado antes. Nuestro camino de regreso, dice el profesor. El viaje de retorno es otra odisea en sí misma. El túnel que les mostró la figura los lleva a través de nuevas maravillas, un bosque de cristales cantores, una caverna donde la gravedad se invierte permitiéndoles caminar por el techo, un río subterráneo de mercurio líquido. Pero también enfrentan nuevos peligros, un derrumbe que casi los sepulta vivos, un enjambre de criaturas bioluminiscentes que resultan ser venenosas, la escasez de alimentos que los obliga a racionar cada vez más sus escasas provisiones. En su punto más desesperado, cuando parecen perdidos en un laberinto de túneles idénticos, Hans revela un talento inesperado. Cerrando los ojos, coloca sus manos sobre las paredes de roca y parece escuchar el camino. Awad dice simplemente: por allí. Siguiendo su intuición, encuentran un río subterráneo que fluye con fuerza hacia arriba. Construyen una balsa improvisada y se dejan llevar por la corriente, que cada vez se vuelve más rápida y turbulenta. «Sujétense», grita el profesor cuando el río se convierte en rápidos furiosos. La balsa se desintegra por la fuerza del agua. Axel, el profesor y Hans son arrastrados por la corriente, incapaces de luchar contra ella. El agua los envuelve, los golpea contra las rocas, los sumerge en la oscuridad. Y de repente, luz. Luz solar verdadera, cegadora después de meses bajo tierra. Son expulsados, junto con una columna de agua hirviendo, desde un geyser en la superficie. Caen sobre las laderas herbosas de una montaña mientras el agua se convierte en vapor a su alrededor. «Estamos en Italia», exclama el profesor después de orientarse. «En el Stromboli. El volcán nos ha traído de vuelta a través de un conducto lateral. Han emergido a miles de kilómetros de donde comenzaron, del otro lado del mundo subterráneo. La luz del sol los ciega cuando emergen del Stromboli. 3 hombres transformados para siempre, expulsados de las entrañas de la Tierra como si el planeta mismo hubiera decidido revelar sus secretos solo a ellos. Hamburgo, 3 meses después. Una multitud enfervorizada llena el auditorio más grande de la universidad. En el escenario, el profesor Lidenbrock, ahora aclamado como el mayor explorador de la historia. Lo que hemos descubierto, declara con voz resonante, no solo reescribe nuestros libros de geología y biología. Redefine nuestra comprensión del universo mismo. La evidencia es irrefutable, las fotografías revelan criaturas prehistóricas vivas, hongos de proporciones imposibles, la ciudad cristalina. Los especímenes minerales desafían toda clasificación conocida, algunos exhibiendo propiedades que contradicen las leyes de la física. El mundo científico se divide. Algunos proclaman al profesor como el nuevo Darwin, el nuevo Galileo. Otros lo acusan de fraude, de elaborar la mayor estafa científica jamás concebida. Pero la controversia solo alimenta su fama. Sus libros se convierten en bestsellers internacionales. Las universidades compiten por sus conferencias. Los gobiernos financian expediciones para encontrar otras entradas al mundo subterráneo. Hans rechaza toda atención mediática. Con una simple despedida y una bolsa llena de gemas desconocidas, regresa a su Islandia natal, donde construye una cabaña frente al Snæfellsjökull. Cada atardecer contempla el volcán, guardián silencioso de un secreto que solo él comprende completamente. Axel, por su parte, ya no es el joven temeroso. Se casa con Grauben en una ceremonia donde la élite científica de Europa se codea con la aristocracia. Se convierte en profesor, continuando el legado de su tío, pero hay algo en su mirada,
una profundidad que solo tienen aquellos que han contemplado lo verdaderamente trascendente. Una noche, bajo un cielo estrellado, Grauben encuentra a Axel en el jardín, mirando no hacia arriba, sino hacia abajo, hacia la tierra bajo sus pies. «De todo lo que viste allá abajo», le pregunta abrazándolo por detrás, «¿qué fue lo más extraordinario?». Axel guarda silencio un momento. La cámara se acerca a sus ojos, que reflejan las estrellas pero parecen ver mucho más allá. «No fue lo que vi». Su voz se quiebra ligeramente, sino lo que sentí cuando estuve ante el núcleo. Se gira hacia ella, sus ojos brillando con una certeza inquebrantable. Por un momento, sentí que el planeta entero estaba vivo. Consciente. Como si nosotros, toda la humanidad, todas las criaturas que han existido o existirán, fuéramos simplemente células en un organismo incomprensiblemente vasto. Y que hay verdades tan profundas, tan fundamentales, que cambiarían para siempre lo que significa ser humano. Toma las manos de Grauben entre las suyas. Lo verdaderamente imposible no es viajar al centro de la Tierra, sino dejar de buscar respuestas cuando has vislumbrado lo infinito. Cuando Julio Verne escribió Viaje al centro de la Tierra en 1864, fue ridiculizado por científicos contemporáneos. Hoy, más de 150 años después, seguimos descubriendo que las profundidades de nuestro planeta esconden maravillas que Verne solo pudo imaginar. Se han encontrado océanos subterráneos masivos. Ecosistemas completamente aislados prosperan en cavernas profundas. Criaturas que parecen de otro mundo habitan las fosas oceánicas. La frontera final no está solo en el espacio exterior, está también bajo nuestros pies. Como dijo el propio Verne, la realidad siempre supera a la ficción. ¿Qué secretos crees que esconde todavía nuestro planeta? ¿Qué descubrimiento cambiaría todo lo que creemos saber? Comparte tu teoría más loca en los comentarios abajo.